Esta es una producción de Iglesia sobre la Roca de Delicias, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Romanos. Vamos ahí a Romanos capítulo 12 y vamos a leer antes de introducirnos al mensaje. Vamos a leer desde un poquito antes, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto fue lo que estuvimos analizando la semana pasada, y vamos a continuar. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. Vamos a leer. Vamos a estar exponiendo este pasaje. Y antes de exponerlo, ¿por qué no oramos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites estar hoy aquí en tu casa amándote. Anhelamos conocer más de ti. Señor, ayúdanos y fortalece nuestras debilidades. Conoce nuestras deficiencias y nuestro corazón, porque para ti nada es oculto. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia para alcanzar la medida del varón perfecto, para ser como Cristo, Señor, cada día. No nos tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Acuérdate de Jesús, quien murió por nosotros y por quien hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Ante nuestras debilidades, Señor, fortalécenos y muéstranos tu gracia para ser levantados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este pasaje, al momento de hacerlo, la primera persona retada y que vio sus deficiencias. Febrero es un mes esperado por muchos y con ansia. Los sentimientos se encuentran a flor de piel debido a que en esta semana se conmemora el Día del Amor y de la Amistad. Y de hecho este pasaje comienza de manera muy peculiar. El amor sea sin fingimiento, dice. Este día, que es conocido, como ya lo dije, como el Día del Amor y de la Amistad, es común porque en esta época nosotros vemos a personas con un desbordante afecto y cariño. Las parejas comienzan a ser un poco más pacientes, cariñosas, detallistas, románticas, en todo el sentido de la palabra. Muchos pretenden arreglar en un día el daño que hicieron los otros 364. Así que, al hablar, bueno, cuando se acerca el día, ¿verdad?, de San Valentín, como coloquialmente se conoce, todos nos forzamos a amar, nos forzamos a decir, ¿cómo le voy a gritar hoy en el día de San Valentín, ¿verdad?, el Día del Amor? ¿Cómo le voy a hacer mala cara a mis compañeros o a mi familia este día? Así que, pues un día que debe ser como todos, nos forzamos a amar. Amamos por decisión,
pero después, cuando pasa ese día, todo vuelve a la normalidad. Y se nos olvida el compromiso que un día antes hicimos. Al hablar del amor, podemos decir que si hay alguien que debe saber lo que es amar, y no solo de manera intelectual, sino de manera práctica, o como el apóstol Juan lo diría, de hechos y verdad, son los creyentes. ¿Qué es el amor? La pregunta que muchos se hacen tratando de responder. Unos dicen, ¿será que existe? ¿Será que es una invención? Pero existe el amor porque Dios es amor. Hay varias palabras en el idioma griego que son traducidas al español como amor. En este pasaje que nosotros hemos tomado, la palabra que se traduce como amor es la palabra ágape y se refiere a un amor divino o espiritual. Hablando de este amor, el teólogo y pastor R.C. Sproul, un pastor reformado, dice: su carácter más distintivo es la falta de interés propio. Procede de un corazón que protege y se preocupa por los demás. Sus características están enumeradas por Pablo en de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Eso fue lo que estuve exponiendo en el centro de rehabilitación esta mañana. Y déjame te cuento cuáles son algunas de esas virtudes que el amor o características que el amor ágape presenta. Dice que no es vanaglorioso, es paciente, es bueno, no busca lo suyo, no busca su propio bien, no se enoja o se irrita fácilmente, es pronto para perdonar, busca el bien y se goza en la verdad, protege, confía, tiene esperanza y siempre es perseverante, nunca falla. Este amor es el amor que Dios mostró al hombre. Es un amor que no espera nada, sino que se entrega completa y totalmente. Tiene su origen únicamente en la decisión de quien lo da. Te amo porque quiero amarte y me comprometo a amarte. Hasta esta parte, en la carta de Romanos, Pablo había hablado de este amor únicamente para referirse al amor que Dios mostró hacia nosotros, el amor de Dios hacia el hombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, vemos que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un texto muy conocido. En la cruz se nos muestra el amor de Dios, un amor de entrega total, amor hacia los rebeldes, amor hacia los pecadores. En nosotros no existía ni un solo motivo para que Dios nos amara. Sin embargo, Él vino a morir a la cruz. Nosotros le dimos motivos para rechazarnos. Pero eso no impidió su amor, sino que aún así Él se entregó por nosotros. En Romanos 5:5, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice que nada nos puede separar de ese amor. Es un amor que no nos abandonará, que no se extinguirá, sino que será permanente. Este es un amor desinteresado. Y acerca de este amor es el que dice Juan que el hombre debe manifestar. Vayan a primera de Juan, capítulo 4. Es de las cartas del final.
Primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Todos lo tienen? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos. Ahora, estamos hablando del amor ágape. Él dice: en esto consiste el ágape, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si vemos lo que está diciendo aquí, prácticamente dice: en esto consiste el amor ágape, en que Dios nos amó a nosotros, en que Él envió a su Hijo como ofrenda por el pecado. Y Él sigue diciendo: amados, ya que si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La motivación para que nos amemos unos a otros es que Dios nos amó a nosotros. Siendo Dios el soberano, el supremo, te amó a ti y me amó a mí. Y despreciar al que tienes enseguida de ti es despreciar a alguien por el cual Jesús murió, por el cual Jesús dio su vida, por el cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, había pensado en rescatar. Hablando de este amor, John Stott dice que el amor debe gobernar y moldear todas nuestras relaciones. Ese amor que es sincero, ese amor que no espera nada, que simplemente es un amor por decisión, debe gobernar y moldear nuestras relaciones. De hecho, en los versos que vamos a estar estudiando hoy, se menciona en 3 ocasiones los unos a los otros. Y eso hace una referencia a los unos a los otros. Me refiero a nosotros, a la iglesia. Ámense. Así que se refiere a los miembros de la iglesia. El tema del pasaje, o el tema del mensaje de hoy, es expresiones del amor genuino. Expresiones del amor genuino. Déjenme defino, según el diccionario, ¿qué es la palabra expresión? Dice que es una representación con palabras o con otros signos externos de un pensamiento, idea o sentimiento. O sea, que no solamente es pensarlo, sino es manifestar eso que pensamos. Eso es expresarnos. Y el amor genuino se expresa de 12 maneras aquí en este pasaje. Al hablar sobre las expresiones del amor, me refiero a cómo ese amor debe representarse dentro de la iglesia. Ahora, nos estamos acercando a un pasaje que es difícil de organizar, que aparentemente tiene un cambio de estilo de como Pablo viene escribiendo. Ayer le comentaba a Lee y le decía: mira, haz de cuenta que hasta este punto Pablo tenía una escopeta y comenzó a apuntarle algo, y a lo que le quería apuntar, a eso le daba. Se pasaba otra cosa, lo que le apuntaba, a eso le daba. Pero aquí, él agarra otro tipo de arma y comienza a rafaguear, parejo. Parece que es una ráfaga de pensamientos y breves instrucciones que debemos comprender. Así que las ordenaré bajo 12 expresiones del amor genuino. Primera expresión del amor genuino es sincero o sinceridad. Dice: el amor sea sin fingimiento. Lo primero que
pienso al leer este pasaje o esta parte del texto, es que puede haber amor fingido. Es que puede haber amor fingido. Y no es que sea amor, sino que es que estamos fingiendo ese amor. Las expresiones, las manifestaciones pueden ser mentirosas. Vamos a estar fingiendo que amamos a una persona. Ahora, la palabra griega que se traduce como fingimiento o no fingido es, escúchenle a ver qué les suena, anhipócritos. Anhipócritos. La raíz de esta palabra se las voy a decir a ver si la relacionan con algo. Hipócrites. Prácticamente es un amor hipócrita. ¿Saben a qué se denominaba hipócrites? A un actor que hacía una representación en un escenario. A eso se le representaba, a eso se le llamaba así. Prácticamente lo que está diciendo Pablo es que nuestro amor no sea un amor que nosotros fingimos. Un amor como si después de que entramos todos por esa puerta, pusiéramos cada quien o tomáramos un guión de hola, ¿cómo están todos? ¿Verdad? Lo que dice Pablo es que nuestro amor no debe ser como un papel que interpretamos al venir o al estar en la iglesia. El amor aquí en la iglesia y para con todos, en todo lugar, debe ser genuino, sin fingimiento. No debemos venir a actuar, decirle al hermano o a la hermana: ay, qué bien te ves, ay, amigo, te quiero, ay, qué bonito peinado, yo me comprometo y te ayudo porque te quiero. Y no sentimos lo que estamos expresando. Es natural que nosotros queramos actuar así, portarnos así. El problema es que todo eso es mero teatro. En este caso, si tú experimentas ese amor fingido, si tú debes de orar a Dios y pedirle que quite eso que te impide amar genuinamente. Es decir, ay, pastor, ¿cómo lo quiero? Pero si tú sabes que allá adentro hay algo que no te permite quererme, tú tienes que orar al Señor: Señor, ayúdame para amarlo a pesar de eso. ¿Me explico? ¿Quieren que les dé una ilustración práctica de este amor fingido? El beso traicionero de Judas. Señor, Señor. Y lo entregó. Los cristianos debemos evitar un amor que sea mero teatro. Así que si ponemos en práctica los siguientes mandamientos, lo vamos a lograr. El primero es, la primera expresión del amor es que es sincero, no fingido, no es hipócrita. La segunda expresión del amor genuino es que posee discernimiento o discierne. Estamos muy acostumbrados a escuchar lo que el mundo dice acerca del amor, por lo general en las películas, en canciones. Escuchamos expresiones como: estoy perdidamente enamorado, no puedo contener mi amor por ti me moriría, te entregaría todo, y cosas como esas, que algunos catalogamos como cursis. Dicen: uy, ¿cómo alguien va a hacer eso? Bueno, pues lamentablemente el mundo está moldeando nuestra manera de pensar. El amor, según la Biblia, no es un sentimiento ciego como el que decimos, sino que el amor discierne. ¿Qué es el discernimiento? John MacArthur, en una de sus predicaciones, me gustó lo que él dijo, y dice: el discernimiento no es más que la capacidad de discernir entre la verdad y el error, el bien y el mal. El discernimiento es el proceso de hacer una cuidadosa distinción de nuestro pensamiento acerca de la verdad.
En otras palabras, la capacidad de pensar con discernimiento es sinónimo de una capacidad de pensar bíblica. Por lo tanto, dice aquí que el amor no es ciego o no es descontrolado, no va a decir, por ti voy a asaltar un banco. ¿Será eso correcto? No. Pablo dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Después de discernir, después de valorar cuidadosamente la situación, el amor se aleja de lo malo, lo aborrece. Ahora, aquí la palabra aborrecimiento significa odiar en sobremanera. Y aferrarse podría referirse a la unión íntima que caracteriza la unión matrimonial. Lo que está diciendo, aborrece lo malo, pero únete íntimamente con lo bueno. Al diferenciar lo bueno de lo malo, el amor de inmediato se inclina a lo bueno y se aferra a él. Así que entendamos aquí que lo bueno y lo malo solamente puede estar ligado o solamente puede ser definido conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. El discernimiento es que en medio del amor tú pienses bíblicamente y digas, esto no me conviene. Y si tú amas, tú te alejes de lo que no te conviene y hagas lo que debes de hacer. La elección de lo bueno y el rechazo de lo malo siempre va a ser resultado de una mente renovada. ¿Recuerdan lo que vimos en los versículos anteriores? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros somos renovados de mente, somos transformados. Y esa transformación lleva a aborrecer lo malo y amar lo bueno. Si alguien te dice que te ama, pero te incita a lo malo, a transgredir la voluntad de Dios, debes cuestionarte si esa persona te ama. El amor discierne, aborrece lo malo y sigue lo bueno. ¿Ok? Esa fue la segunda. Tercera, es afectuoso. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Al inicio hice mención sobre las diferentes palabras que son traducidas a nuestro idioma como amor. Y hablaba del amor ágape. Bueno, ahora no es el amor ágape, es el amor filostorgo, filos. El mandato es a amarse. Prácticamente la palabra filos denota el amor entre una familia. De hecho, ¿han escuchado la ciudad de Filadelfia? Es el amor, es la ciudad del amor fraternal. ¿Cómo sería la traducción? Sí, filos. Es el amor que experimenta una familia. Típicamente es el amor del padre o de la madre hacia los hijos y de los hijos hacia los hijos, hacia sus hermanos. Así que lo que Pablo dice aquí, ámense con un amor fraternal o con amor fraterno. Esta descripción en el idioma original es una referencia al amor de hermanos y hermanas en términos de sangre. La iglesia es un cuerpo, pero también es una familia espiritual. Ahí también ha de expresarse la intimidad y la ternura, el apoyo y todo aquello que caracteriza a las mejores familias de la tierra. Si debe de haber una familia que experimente el amor de Dios, que experimente el amor unos a otros, debe ser la iglesia. Tú y yo hemos sido salvados, adoptados como hijos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Y ahora debemos vivir bajo esa verdad. Debemos preocuparnos como te preocupas por tus hermanos, ayudar, estimarlos, como ayudas a tu familia.
¿Te imaginas? Cuarta expresión del amor genuino. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La expresión es da honra. Nuevamente nos topamos con la expresión los unos a los. Eso quiere decir que Pablo se está refiriendo a la iglesia y está diciendo ustedes. Esto indica que es un llamado a la relación mutua de dos vías, tanto unos para con otros y así sucesivamente. Aunque hay algunos debates sobre el significado de esta frase o de esta expresión, muchos argumentan que la manera más simple de interpretarla es la mejor. Por ejemplo, un comentarista dice, los cristianos deben mostrarse ansiosos por dar reconocimiento y honra a otros creyentes. De manera sencilla es alabar, reconocer los logros de los demás. ¿Qué hiciste esta semana? Mira, hice esto. ¡Wow! ¡Qué bien que lo hiciste! Me da mucho gusto. Pero interesados genuinamente, no como mero teatro. En cuestiones nos cuesta mucho reconocer eso unos a otros. Hay orgullo y nos gozamos, y no nos gozamos en lo que ha sucedido a los hermanos. Somos egoístas. Nos cuentan algo que para ellos fue de bendición y decimos, ¡ah, qué bien! Pero por dentro están los celos. Cuando en 1 Corintios habla de celos, es como si dentro de nosotros estuviera hirviendo algo. De esas veces que te dicen, me pasó esto, y dentro de ti está el... Esos son los celos. Pablo nos dice que el amor genuino reconoce y alaba lo mejor, los logros de los demás. Así que debemos unos a otros decir, qué bueno que lo hiciste. Estarnos alentando, alabando, ¿sí? Dándonos honra unos a otros. Quinta expresión, posee entusiasmo. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí la exhortación es a ser fervorosos. El Espíritu Santo es quien inflama nuestro corazón para servir. Es como si permitiéramos que el Espíritu Santo nos encienda un fuego para servir. Hay necesidades que necesitan ser cubiertas. Y Pablo dice, en lo que requiere diligencia respecto al servicio del Señor, sean prontos, no sean perezosos, sean fervientes, pongan las manos a la obra. Eso es una expresión del amor. Cuando el cuerpo de Cristo tiene una necesidad, cuando algo necesita ser cubierto, dicen, yo quiero hacerlo. Son fervientes en el servicio al Señor. Una oración para este verso sería, Señor, impulsa mi corazón a servirte en lo que necesita prontitud. Seguramente ustedes saben qué necesidades tenemos, saben qué necesidades tienen los unos de los otros, y a veces somos perezosos. Pablo dice aquí, necesitas ser ferviente. Si hay algo que se necesite y que puedas hacer, no seas perezoso. Hazlo con rapidez. Sexta, porque son 12, por eso estoy siendo breve. La sexta expresión del amor genuino es que practica la paciencia. ¿Y cómo nos hace falta eso a algunos? Versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El texto comienza con una exhortación
a mantenernos gozosos en la esperanza. En los versos 2 del capítulo 5 y en el verso 24 del capítulo 8, Pablo dice que tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Mientras que en el capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 5, versículo 2 nos dice que ahora tenemos la esperanza de gloriarnos en la gloria de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que dice que hemos alcanzado la gloria y que el Espíritu Santo es esa garantía. ¿Saben? En medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, Pablo nos dice que el Señor va a regresar y que cuando Él regrese, todo va a concluir, vamos a tener descanso. Que el Señor regrese es nuestra mayor esperanza, porque Él viene y nos llevará a su gloria. Cristo viene por su iglesia para llevarla a la iglesia a su gloria, la que Él ganó por medio de la cruz. Así que en medio de las tribulaciones, en medio de las diferentes aflicciones, tú y yo tenemos que gozarnos en la esperanza. Uno, Cristo viene y cualquier cosa que nos suceda, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. El texto continúa diciendo, sufridos en la tribulación. La palabra sufridos es perseverancia, es estar pacientes aguantando en medio del sufrimiento. La raíz de la palabra sufridos es una palabra que es traducida como paciencia activa. Cuando escuchamos paciencia, lo primero que se nos viene a la mente es una persona que se cruza de brazos y se dice, bueno, pues vamos a esperar qué hacer, yo ya no puedo hacer nada. Pero no es la paciencia la cual se nos dice, no es la paciencia la cual se nos manda a tener, sino es una paciencia activa. Es la paciencia que experimenta un náufrago cuando va nadando, tiene mucho nadando y de pronto allá se ve tierra firme. Y él dice, sigue nadando, porque ya vas a llegar. Él sigue nadando pacientemente, porque si se queda, él sigue nadando activamente, ¿verdad? Él sigue, resiste y resiste. Si ese hombre cruza los brazos y espera, se ahoga. Así que nosotros, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios, y por medio de eso nosotros tenemos que seguir nadando como nada un náufrago. En medio de las tribulaciones y aflicciones debemos resistir, no sentarnos simplemente a esperar, a ponernos en acción. Dice, constantes en la oración. O sea, sigue, persiste, ten paciencia, corre. Bueno, aquí, nada hacia la tierra firme, corre hacia la meta, la gloria de Dios. Pero mientras vas haciendo eso, debes de ser constante en oración. Aférrate a la oración, permanece en ella. Ahora, el grado de gozo y de resistencia en las adversidades, ¿sabes de qué va a depender? Del grado de persistencia en la oración. Si tú no persistes en la oración, tu esperanza se va a ver pequeñita. Las situaciones del mundo te van a inundar y va a ser difícil. Así que en medio de las aflicciones tienes que ser paciente y aferrarte a la oración. Ahora, la mayoría de los conflictos se generan entre los roces de los individuos. Eso sucede dentro y fuera de la iglesia. Tú tienes problemas con gente aquí, con gente afuera. Y alguna vez escuché a alguien que dijo, la persona que más ora es la que más ama. Si tenemos problemas para amarnos unos a otros, debemos ir al Señor en oración. Debemos ir al Señor en oración. Así que vamos con la séptima. La séptima expresión del amor genuino es la generosidad.
Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí hay un término que es muy conocido y mencionado por muchos, que es koinonía. Se refiere a la comunión. No se trata de una comunión como venimos y nos la pasamos chido. No, es una comunión de participar en las necesidades y en los padecimientos de los demás. Se trata de tener una comunión profunda que nos lleve a prestar atención en las necesidades materiales primordiales como comida, ropa y alojamiento. O sea, no es simplemente venir y, qué chido. No, es venir, tener una comunión tan íntima que tú comiences a ayudar a los demás. De hecho, la iglesia primitiva es un ejemplo de esta koinonía o de esta comunión. Vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos que cada uno vendía sus propiedades, vendía todas sus posesiones y las ponía a los pies de los discípulos para que ellos hicieran el uso correspondiente y así ayudar a los pobres, a los desprotegidos. Así que las personas que tienen un amor genuino tienen comunión, pero no una comunión con meras restricciones, sino que es una comunión amplia y dice, yo tengo algo que a ti te puede servir. Ahí está. Esa comunión es participar en las necesidades de otros, con el fin de suplirlas, obviamente. 8. La hospitalidad. Practicándola, dice, hospitalidad. Obviamente esta exhortación va de la mano con la que acabamos de ver, pero es participar en las necesidades de los demás en una manera más profunda. Prácticamente, o esto nos lleva a tener que recibir a personas en nuestros hogares y que se sientan como si fuera su hogar. Como se practica la generosidad a los necesitados, debemos mostrarles hospitalidad a las visitas. Que cuando alguien vaya a tu casa, ellos se sientan tan cómodos como si estuvieran en la suya. En el tiempo de Pablo, de hecho, dentro de los requisitos de los líderes de la iglesia, se dice que tiene que ser hospitalario. O sea, que tiene que tener su casa abierta siempre a quien lo necesite. Y debe de suplirle las necesidades. En el tiempo de Pablo, las posadas donde se quedaban, ¿verdad?, estaban muy retiradas de las ciudades, y cuando estaban dentro de la ciudad eran demasiado caras, y las que eran accesibles para los viajeros de escasos recursos eran peligrosas y muy desagradables. Por eso Pablo les incita y les dice, hey, ustedes deben de ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita eso. Que no se vayan a pagar, que no se vayan a lugares peligrosos, sino recíbanlos ustedes en su hogar. Así que esta expresión, practicando la hospitalidad, es traducida en otras versiones como sigan, vayan a la hospitalidad. Es prácticamente andar buscando a aquellos que necesitan apoyo y llevarlos a la casa. Sí, vente, necesitas, aquí está mi casa. Así que, ¿hace cuánto que ustedes no ponen en práctica esto? Vamos con la 9ª expresión del amor genuino. Posee buena voluntad. El versículo 14 dice, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Una muestra del amor genuino es el amor por nuestros enemigos. De hecho, Jesús nos mandó a bendecir. ¿Saben qué significa aquí bendecir?
A ver, ¿a qué le suena la palabra en griego? Eulogeo. Significa hablar bien de otra persona. En vez de que cuando te pregunten por una persona que es tu enemiga y sueltes todo el veneno, ¿verdad? Habla bien de esa persona. Eulogeo, pues de ahí viene la palabra elogiar. Por lo tanto, bendecir a tus enemigos, a los perseguidores, es elogiarlos, hablar bien de ellos. Y esto requiere un increíble autocontrol y gracia, pero sobre todo amor. Hay gente que dice, oye, es que no lo aguanto, mira lo que me hizo. Pues sí, lo entiendo, pero si no puedes hablar bien de ellos, entonces no los amas. ¿Verdad? De hecho, Jesús fue el que dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y puedo citar muchos pasajes de eso. Vamos con la 10ª expresión de un amor genuino. Es comprensivo. Versículo 15 dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Una verdadera expresión de amor es ser comprensivos. Por ejemplo, imaginen a una madre que tiene a su hijo enfermo y lo ve llorar. Cuando una madre tiene a su hijo enfermo y lo ve llorar, esta madre se conmueve tanto que también llora. ¿Por qué? Porque se siente tan identificada con ese dolor, siente que lo que está sufriendo el hijo lo está sufriendo ¿quién? Ella. Si tú lo ves, hasta las lágrimas se le van a salir. ¿Por qué? Porque no es indiferente hacia el dolor. ¿Y sabes qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el amor se identifica con el dolor y con el gozo. No solamente se duelen con el amor, sino que se gozan. Por lo tanto, no van a ser indiferentes. Cualquiera que sea el estado que la persona experimente, quien se identifica con él, lo va también a comprender. El ser indiferente a las situaciones por las que pasan otros nos habla de una deficiencia de amor. De hecho, la semana pasada tocábamos un pasaje que está en 1 Corintios 12:26, lo leo, no lo busquen. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que, ¿te dueles tú de las tristezas de los demás? ¿Te alegras tú en las alegrías de los demás? Vamos con la expresión número 11, o 11ª expresión del amor genuino. Es armonioso. Versículo 16 dice, unánimes entre ustedes. La traducción literal de este verso podría ser: piensen lo mismo los unos de los otros. Piensen lo mismo los unos de los otros. Es una simpatía mutua. No está diciendo que debemos pensar exactamente en todas las cosas, en todos los temas, sino que en aquellos que son más relevantes y de interés común para el cuerpo de la iglesia, todos tenemos que estar de acuerdo, unánimes. Si nos damos cuenta, lo que hemos visto hasta aquí tiene que ver con esto. Tiene todas las otras características, las otras expresiones, tiene que ver con esto. Que vivamos en armonía los unos con los otros. Lo que más obstaculiza a vivir de esta manera, ¿sabes qué es? El orgullo. Por eso la siguiente expresión es: dice que no seamos altivos. ¿Sí? La siguiente expresión es la humildad. Es dejar a un lado el egoísmo y nuestra manera individualista de pensar. Prácticamente no ser egoístas. No seamos egoístas en asumir que poseemos la respuesta
salvador a la situación de todos. Es un mandato a dejar el orgullo y aceptar lo que convenga a todo el cuerpo. Es decir, si hay alguna situación y alguien dice, yo tengo la verdad, y alguien tiene la verdad, y otro tiene la verdad, pues ¿saben qué van a hacer? Ver qué es lo que convenga. Y lo que convenga, tenemos que ser humildes y decir, eso nos conviene a todos. Entonces, para haber unidad, para ser unánimes, tenemos que ceder al orgullo. Un pastor amigo lo dice de esta manera: el mandato es: no sean sabios en su propia estima. Implica que tenemos que reconocer que a menudo los cristianos socialmente inferiores tienen mucho más que ofrecer que un cristiano rico. Yo lo diría como ceder ante las buenas decisiones e ideas y sumarme a ellas con el fin de un crecimiento mutuo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes hasta aquí, ¿cuántos de ustedes están deficientes en todo lo que hablamos? Creo que estamos deficientes todos y en muchas áreas. La pregunta es, de hecho hasta aquí se queda ese pasaje, y yo tengo un punto más. ¿Cómo crecer? ¿Cómo aprender a amar de esta manera? ¿No les gustaría que nosotros viviéramos, que nosotros estuviéramos aquí en la iglesia, que nosotros experimentáramos todas las cosas que aquí describimos? La pregunta es, ¿cómo? Quiero que vayan por favor a Primera de Tesalonicenses. Antes de continuar, al inicio yo dije que la persona que ha sido salvada por el Señor ha derramado en ella el amor a través del Espíritu Santo. Así que ahora nosotros debemos de manifestar ese amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. No puedo explicar todo el pasaje, así que vamos a centrarnos solamente en el versículo 12. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Pablo está hablando algo interesante. Si tú quieres amar, si tú quieres experimentar ese amor y quieres ser inundado de ese amor, lo primero que debes saber es de que tienes que ir a la fuente del amor, que es Dios. Y el Señor os haga crecer. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. No puede haber amor fuera de Dios. Alguien que no conoce a Dios no ha conocido el amor verdadero. Al ser Dios la fuente del amor, es imposible que alguien que no conozca a Dios conozca el amor y dé amor. Dios es la fuente. Y el texto dice: y el Señor os haga crecer. Lo que estamos viendo aquí es que nosotros somos deficientes y quien nos va a hacer crecer es el Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos una íntima comunión con Él, su amor es natural y se va dando hacia nosotros. Entonces dice: y el Señor te haga crecer. No solamente te va a hacer crecer. Fíjate, a veces pensamos que yo ya oré hoy y mañana voy a ser un querubín con alas y voy a ser la persona super ultra mega hiper cariñosa que todos quieren que yo sea. No funciona así. Escucha lo que dice aquí: y el Señor os haga crecer. O sea que es un crecimiento que se va dando mientras nosotros tenemos más intimidad con Dios. Algunos somos duros y necesitamos más que otros, pero Dios nos va a hacer crecer. No simplemente a la medida de decir, esto es lo que tú tienes que crecer, hasta aquí, no. Dice que y el Señor os haga crecer y abundar en amor.
unos para con y para con todos. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y no solamente nos oye para decir, cruzarse de brazos y decir, yo te estoy oyendo. Es cierto que cuando nosotros oramos, Él nos oye, pero Él obra de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos dice que debemos amar, ¿cierto o no? Si tú le dices al Señor, ayúdame a amar, dame de tu amor, quiero ser una persona amorosa, te aseguro que el Señor es una oración que va a contestar. Así que pidamos de su amor. Dios es la fuente del amor, nos hará crecer y abundar mientras nosotros tengamos comunión con Él. ¿Te imaginas una iglesia en la que todas esas expresiones del amor fueran visibles? No solo la iglesia, sino una casa. Amor sincero, que discierne lo bueno de lo malo y se aferra a lo bueno, que es afectuoso y respetuoso, que es entusiasta como paciente, que es generoso y hospitalario, que es benévolo como compasivo, que hay armonía y humildad. Seguramente la iglesia debiera ser el lugar más feliz donde se experimentara el amor genuino sin medida. Así que oremos a Dios, pidamos que Él nos llene de su amor genuino y que las expresiones de ese amor sean genuinas. Y tú trata de portarte como debes de portarte, pero ora y dile al Señor que así como yo le dije, me gusta tu peinado, me gusta esto de ti, sea sincero, que no sea mero teatro. Lo necesitamos todos. Así que en este día del amor y de la amistad, tenemos primero mucho que agradecer porque el Señor se entregó por nosotros, el Señor murió por nosotros, el Señor nos dio de su amor, nos hizo presa de su amor para que nosotros manifestáramos ese amor. Iglesia sobre la Roca Delicias. Búscanos en Facebook, YouTube y podcast como Iglesia sobre la Roca Delicias y disfruta de este y otros mensajes. Estamos en Avenida Tercera Poniente, número 103, Interior Planta Baja, Zona Centro, Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Estaremos felices de recibirte. Sobre la Roca Delicias.